Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. De nuevo contentos, felices de estar compartiendo con ustedes otro programa más de su programa. Recuerden, estamos hoy con el taller de Biblia católica. Hemos estado hablando de los libros históricos y hoy vamos a continuar hablando del siguiente libro histórico. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor, porque Él tiene que ser quien lo lleve, lo ponga y lo lleve el corazón de cada uno de nosotros. Me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, te agradecemos todas las bendiciones. Ponemos este programa en tu manto, bajo tu manto protector. Pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos entender tu mensaje. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con su taller de Biblia católica y pues continuamos con el libro número 5. eh, Vamos a ver el segundo libro de Samuel. Estamos en los libros históricos. El segundo libro de Samuel básicamente nos va a decir cuál es la autoridad ideal. Digamos que este es el contenido, como que digamos que este es el enfoque de este libro. ¿Cuál debe ser la autoridad ideal? Entonces, lo primero que nos preguntamos es qué contiene el segundo libro de Samuel. Así vamos a empezar a preguntar. Bueno, el segundo libro de Samuel cuenta la historia del reinado del rey David y cuenta las luchas de poder que se van a ir desarrollando a lo largo de la conquista, a lo largo de entrar a este reinado. ¿Cuál es el contexto del libro? Bueno, el contexto del libro es básicamente que nos narra cómo fue el reinado del rey David. Nos va a ir contando las luchas de los que pretenden suceder al rey David en el trono. Y finalmente nos va a narrar cómo el trono es dado a Salomón en sucesión de la muerte, después de la muerte de su padre David. Entonces, en este segundo libro de Samuel encontramos dos personajes. Como recuerdes, el personaje principal es Dios, es Yahvé. Pero en este libro hay otros personajes que son los que solo de los que se desenvuelve este libro y que es el rey David y el profeta Natán. Rey David y profeta Natán. Esos son como los principales personajes de este libro. Ahora bien, el segundo libro de Samuel narra acontecimientos que se dieron y se sitúan allá por los años 1010 al 971 antes de Cristo. Del año 1010 al 971 antes de Cristo. Esa es la época en la que se narra este libro. ¿Qué contiene este libro? Perdón. Este libro contiene un poco la historia del rey David. ¿Quién era el rey David? Hagamos un poco de historia para saber que era el rey David. Muchos lo conocemos por lo que nos han narrado, nos han dicho y todo, pero en realidad, ¿quién es el rey David? Bueno, el rey David es un rey ideal que obedece a Dios y que sirve a su pueblo. Primera característica del rey David. Obedece a Dios y sirve a su pueblo. Otra característica es que gracias a la habilidad de gobernar, el rey David logra la simpatía de todas las tribus de Israel. Primero el rey David fue rey de Judá, que es una tribu, es la tribu de donde él nace, la tribu de Judá. Ahí nace el rey David y él pasa a ser rey de su tribu, de Judá. Después fue rey de las demás tribus del norte, que son las demás tribus de Israel. ¿Qué detalles hace el rey David? Bueno, conquista Jerusalén y la hace el centro del pueblo de Israel. La hace como lo que nosotros hoy podemos llamar como su capital. También el profeta Natán le anuncia que el trono del rey David va a ser ocupado por un Mesías dentro del seno de su familia. O sea que dentro de la descendencia del rey David, el profeta Natán, con la revelación de Yahvé, le dice que su trono siempre va a ser ocupado por un Mesías y que va a ser un Mesías de su descendencia, de su linaje, de la familia de David. Y el rey David finalmente es el modelo de una autoridad justa. Esas, digamos, características
principales especiales del rey David. Hagamos una lectura para entender lo que hemos hablado. En la segunda carta de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Segunda carta de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Después de esto, David consultó a Yahvé: ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? La respuesta fue: sube. David preguntó: ¿a cuál subiré? La respuesta fue: a Hebrón. David pues subió allí con sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. Hizo subir también a los que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los pueblos de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David como rey de la gente de Judá. Comunicaron a David que los hombres de la ciudad de Jabes, del país de Galaad, habían sepultado a Saúl. Entonces David le envió mensajeros para decirles: que Yahvé los bendiga por haber hecho esta misericordia con Saúl, nuestro Señor, dándole sepultura. Que Yahvé se muestre misericordioso con ustedes y los premie. Yo también los recompensaré por la buena acción que han hecho. Y ahora, sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto, sepan ustedes que los hombres de Judá me han ungido como su rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura encontramos el contexto de cuando se unge por primera vez la tribu de Leví, lo unge como su rey. Y por eso es que primero David fue rey de la tribu de Judá. Luego va a expandir su reino y van a entrar las demás tribus de Israel. Aquí hay un detalle: ¿qué significa el nombre de Samuel? Para que pongamos también en contexto. Fíjense que Samuel es un nombre hebreo y su significado dice: es escuchado por Dios. O sea que Samuel quiere decir el hombre que es escuchado por Dios. Recuerden que estamos en el segundo libro de Samuel, el profeta. ¿Qué podemos reflexionar con este contexto de esta lectura que acabamos de hacer? Bueno, fijémonos en el detalle de cómo David consulta a Yahvé. O sea, no toma su propia decisión. No dice quiero ser rey, sino que consulta qué va a hacer. David le consulta a Yahvé qué es lo que va a hacer. Y Yahvé le responde a David. Y le responde de una forma directa y escueta. Y David, ¿qué es lo que hace? Le obedece. Le obedece a Yahvé sin discutir. No se pone a preguntarle, no se pone a ponerle condiciones. Simplemente David obedece a Yahvé. Y David se lleva a los que le van acompañando con él. Por eso es que dice: lleva a sus dos esposas, lleva a su tribu, etc. Y la tribu de Judá es la que hemos dicho en este momento, reconoce a David como su rey. Y entonces viene aquí de nuevo, encontramos el detalle de la unción a David. Se unge con aceite a David y se le proclama rey de la tribu de Judá. Ahí es donde le comunican a David que Saúl ha muerto. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Se muestra agradecido con los que enterraron a Saúl. Porque recuerda, y debemos de recordar, que Saúl era ungido por Yahvé, que cayó en desgracia porque desobedeció a Dios. Entonces, pero él era ungido. Y por lo tanto David siempre lo respeta y por eso le rinde honores y por eso se mantiene unido con él. Esa es la reflexión de esa lectura. Continuemos leyendo y vamos a ir reflexionando. Siempre en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Segunda carta de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor nos dice: todos los ancianos dirigentes de la tribu de Israel vinieron a hablar con David en Hebrón y les dijeron: mira que somos sangre de tu sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas. Y sabemos que Yahvé te dijo: tú eres el que guiará a mi pueblo. Tú llegarás a ser jefe de Israel. Así pues, los dirigentes de Israel fueron donde David en Hebrón y a continuación hicieron un pacto con David delante de Yahvé y procedieron a ungirlo como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué bonito y qué interesante. Primero, la tribu de Leví unge a David como su rey.
pero faltaban las otras tribus. Luego los ancianos van donde él y lo proclaman su rey también. ¿Qué reflexionamos en esta lectura? Bueno, que los ancianos de la tribu de Israel buscan a David. Ellos van y buscan al rey David. ¿Qué otra cosa encontramos? Bueno, ya se les ha revelado a los ancianos que David ha sido ungido por Yahvé para reinar. Ellos ya lo saben, ya les contaron, ya lo vieron, ya saben ese detalle. Y entonces vienen los ancianos y lo ungen a David como el rey de Israel. Y así es como David inicia su reinado, dice, a los 30 años. Un rey joven que comienza a reinar en todas las tribus de Israel. Ahora, el detalle más importante de este libro es la profecía del profeta Natán, donde anuncia que el trono de Jerusalén siempre será ocupado por un Mesías de la familia del rey David. O sea, Natán hace una profecía revelada por Yahvé, donde le dice a David que su descendencia va a haber un Mesías que va a gobernar eternamente a las tribus de Israel. Mesías significa el rey ungido. Ahí se va esbozando ya lo que es el Mesías, lo que es Jesús, de la descendencia de la casta del rey David. Miren cómo ha ido en orden y cómo viene todo poniendo en su lugar nuestro Señor. Sigamos leyendo. En la segunda carta de Samuel, siempre en el capítulo 7, versículos del 1 al 16, segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16, nos dice la palabra del Señor. David se había establecido ya en su casa, y Yahvé lo había liberado de todos sus enemigos a la redonda. Entonces dijo el profeta Natán: yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el arca de Yahvé está en una tienda de campaña. Natán le respondió: haz lo que te parezca mejor, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche le llegó a Natán una palabra de Yahvé: ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me construirá una casa para que yo permanezca en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el día de hoy no he tenido nada, sino que iba de un lado para otro, alojado en una tienda de campaña. Mientras he caminado entre los israelitas, ¿me he quejado acaso o quiere a quienes ordené guiar a mi pueblo? ¿Les pedí acaso que edificaran una casa cubierta de cedro? Esto dirás de mi parte a David: te fui a buscar al campo y te saqué de detrás de las ovejas para hacerte jefe de mi pueblo. He estado contigo en todas partes y he destruido ante ti a todos tus enemigos. Pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Ya no, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel. Ahí lo plantaré y ahí quedará. Ya no lo molestarán ni lo seguirán oprimiendo sus enemigos como antes. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, a ti te he concedido la paz con todos tus enemigos, y ahora te prometo construirte una casa. Así dice Yahvé: cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré tu poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y le pegaré como lo hacen con los niños. Pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Discúlpeme, pero es hermoso el texto. Dios Padre se dirige a David y le hace la promesa y le dice que su descendencia y su reino siempre estarán presentes. Y aquí se ve esbozando la venida del Mesías, nuestro Señor. Y aquí se ve esbozando cómo Yahvé Padre va diciéndonos que va a haber alguien que va a reinar eternamente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en esta lectura podemos encontrar varios detalles. Primero, que Yahvé había deliberado de todos los enemigos al rey David. Él había actuado para que todos los enemigos desaparecieran. David reflexiona que el arca de la alianza no tiene un lugar digno. Él está pensando, bueno, no hay un lugar digno para el arca de la alianza. Entonces
Yahvé le revela a Natán y le manda un mensaje a David y le dice, Yahvé le revela a Natán que David será próspero hasta los días de su muerte, pero miren este detalle, Yahvé no habla de muerte sino de descanso con sus padres. O sea, no habla, ahí a Yahvé no, cuando tú te mueras, no habla de cuando te vayas a descansar con tus padres. Y ahí se va desbozando ya lo que es para nosotros la Jerusalén eterna, que es llegar y regresar a la casa del Padre. Yahvé también dice a David por medio de Natán que su descendiente será el que le va a hacer una casa a él. Entonces Yahvé le dice que su reino no tendrá fin y que va a ser eterno. Entonces ya se va prefigurando la venida del Mesías, que va a ser del linaje del rey David. Entonces los judíos con esta lectura estaban confiados y estaban esperando al Mesías. Estaban esperando de nuevo a aquel que iba a reunir al pueblo y que lo iba a defender de los enemigos. Miren, en los evangelios descubrimos que Jesús es descendiente de David y que su padre terrenal José y que es el Mesías y que Jesús es el Mesías esperado. Hay que tener en cuenta que en griego Cristo significa Mesías. Entonces ya se va prefigurando toda esa venida de nuestro Señor, todos los detalles que nuestro Dios va a ir poniendo a lo largo de los tiempos. Entonces hagamos una última lectura para terminar de entender esto. Siempre la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos del 24 al 25. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Después David consoló a Betsabé su esposa y tuvo relaciones con ella y le dio otro hijo, al que llamó Salomón. Yahvé amó a este niño y mandó por medio del profeta Natán que le pusieran el nombre de Jedidia, es decir, amado de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya más adelante en el libro de los reyes vamos a ver al rey Salomón. Pero de nuevo los volvemos a motivar, los motivo a que vayan a leer y vean todas las luchas que tuvo que enfrentar el rey David para asentar su reino. Entonces, en la segunda libro de Samuel, básicamente está toda esa historia del rey David. Es un libro bellísimo, que pueden leerlo despacio, poco a poco, para que lo vayan entendiendo. Pero ya con la introducción, con el contexto que le hemos dado, ya ustedes lo van a poder comprender de una mejor forma. Y lo van a poder ir haciendo vida, que al final eso es lo que se tiene. Entonces miren los detalles, cómo el Señor va tomándonos, va poniendo en el lugar donde Él quiere, solo nos pide obediencia, nos pide que nosotros nos acerquemos a Él y va cumpliendo poco a poco sus promesas. Nos vamos a quedar aquí con este segundo libro de Samuel y en el próximo programa vamos a continuar desglosando, analizando un poquito cuál es el mensaje y cuáles son los personajes y cuál es el contexto de los libros históricos. Agradecemos su sintonía. De nuevo nos despedimos con esta linda ejaculatoria que iba a Jesús, María y José y los esperamos en el próximo programa de su taller de Biblia Católica. Muchas bendiciones y gracias por su sintonía. Bendiciones.